Domingo Montalvo. El doctor Domingo Montalvo, no solamente mi amigo, es docente de altísima experiencia a nivel nacional e internacional, es instructor de un montón de técnicas quirúrgicas, es cirujano general y su especialista en cirugía digestiva. Aprovéchenlo, él tiene vasto conocimiento, experiencia en todo lo que acabamos de mencionar. Y para hacerlo más breve, vamos a hacer un cambio de la segunda clase de él. No vamos a resolverla en cuanto a hígado, sino que vamos a hacer una clase que, a propósito de lo que él maneja, es esencial, que es la de cáncer gástrico. Así que el tema de la segunda clase del doctor Montalvo va a ser esa, por favor, ¿ya? Yo los voy a dejar a cargo de él. Van a tener la clase de todas maneras y nada, pues si tienen alguna duda, por favor aprovechen la presencia de él como su especialista y como experto en el tema. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Alonso, No, ninguna, todo claro. ya. Porfa, que todos estén atentos. Ya no es necesario que pongan la cámara, pero la idea es que participen de la clase, porque esta cuestión no sea hablar con un computador, pues ya. O sea, tienen la especialista que si sale alguna pregunta, pregunten, por favor, aprovechen esto. Bueno. Ya, Va muy rápido. Macarena, Macarena Núñez, Sí, profe, dígame. Bastián Contreras, hola, Camila Rodríguez, La profes. Juliana, La profe. Camila, Colque, Hola, profe. Alexandra, hola, Nico Rojas, hola, buenas. buenas, Connie García, Hola. Javiera Hola, profe. y la Javiera, ¿a dónde está la otra Javiera? Bueno, está. Tomás Ramos, Hola, profe. Seba Ramírez, Hola, profe. hola, Jeremy Jara, Hola, Doc. hola, Emilia, Sí. hola, Andrés, Connie, Camila, ¿están todos? Sí, profe. Hola, profe. Perfecto. Jóvenes, por favor, pregunten. No quiero saber después de que no habló nadie, ¿ya? Estamos, Mingo, son todos tuyos. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Hola, chiquillos. Hola a todos. Un poco lo que decía el doctor Maturana, la idea es que participen de la presentación, me hagan preguntas para que sea más interactivo y sea más entretenido. El tema que les voy a presentar, que es pancreatitis, es un tema súper importante que ustedes tienen que conocerlo dentro de Independiente que después se dediquen a la cirugía o lo que hagan. La pancreatitis es un tema que es súper recurrente y que ustedes se van a enfrentar. Disculpen, estoy en la casa. Ah, sí, estoy en la casa, estoy en la casa. ¿Cierra la puerta? Ya, sorry, tíos. Bueno, eh, les cuento un poco primero la definición de pancreatitis, ¿cierto? Es la inflamación aguda del páncreas. Existen distintas causas de la pancreatitis, vamos a una lista más adelante. Hay millones de causas, ustedes tienen que conocer la mayoría, no todas, por supuesto. Y los síntomas cardinales son el dolor abdominal, epigástrico precisamente, y vómitos. No existe una pancreatitis aguda sin dolor. El dolor es el signo cardinal de esta cuestión. Y el diagnóstico tiene tres patitas, ¿no es cierto? Uno es el diagnóstico clínico, laboratorio e imágenes. Un poco la epidemiología de la pancreatitis aguda en el mundo tiene una incidencia que es bien alta, ¿no es cierto? De 4,9 a 73 por cada 100.000 habitantes. En Chile más o menos se calcula que son alrededor de 7.000 hospitalizaciones por pancreatitis. Ha aumentado en el mundo, ya que una de las principales causas, ¿no es cierto?, es la patología biliar y la obesidad va muy de la mano con la patología biliar. Tiene una mortalidad que va entre un 2 a un 7% y eso va a depender mucho del tipo de pancreatitis que sea. En general, una pancreatitis leve o intersticial tiene una mortalidad baja, para un 2%. Sin embargo, si es que ya nos vamos a una pancreatitis grave o necrotizante, vamos a las clasificaciones, esta mortalidad puede llegar hasta un 20%. Entonces, afortunadamente, la mayoría de las pancreatitis son leves, así que la mortalidad no es tan alta. Sin embargo, cuando uno tiene un paciente que ya pasa a una necrotizante, uno tiene que tener harto ojo porque la mortalidad se eleva casi 10 veces.
La etiología, con que ustedes sepan estas etiologías que están acá, la verdad es que es bastante bueno. Hay una lista gigante que se la vamos a mostrar más adelante, pero tienen que saber que en Chile la principal causa de pancreatitis es biliar. Estaba hablando entre 80 y 85%. Después, la segunda causa de pancreatitis es alcohol. Y entre estas dos se llega, ¿no es cierto?, casi el 90 y tanto por ciento de las causas de pancreatitis. Ustedes cuando se enfrentan a un paciente y ve una pancreatitis, ustedes tienen, y sobre todo en Chile, tienen que pensar que es biliar. Y si no es biliar, preguntar anamnéticamente si es alcohol, y si no es, buscar otra, ¿cómo se llama?, causa. La otra causa, que no es tan raro de ver, la hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia, ¿no es cierto?, habitualmente cuando está en rango sobre 1000, ya aumenta el riesgo en forma importante de pancreatitis. Bajo 1000 es raro pensar cómo se ve en una pancreatitis, cómo se llama con triglicéridos bajo 1000. Ahora, las causas, ¿no es cierto?, iatrogénicas o postoperatorias, tenemos dos causas principalmente, secundario a una cirugía, especialmente cirugía de vesícula o de coledocolitiasis, y post-ERCP. La ERCP es el procedimiento endoscópico que se realiza a través de la boca, ¿no es cierto?, para sacar los cálculos de la vía biliar o la coledocolitiasis. Entonces, hay que pensar en ese caso. Un paciente que fue sometido a una ERCP, no hay que pedirle exámenes de laboratorio inicialmente, al menos que haya una alta sospecha de pancreatitis. ¿Por qué? Usted le piden amilasa y lipasa a un paciente post-ERCP, la mitad aproximadamente va a estar alterado, pero eso es reactivo al procedimiento y no necesariamente diagnóstico. Después, medicamentos también nos pueden producir pancreatitis, hipercalcemia, es raro pero también, infecciosa, también como sea principalmente algunos virus, y traumática, habitualmente son secundarios a traumas abdominales cerrados de alto impacto. Entonces, ¿no es cierto?, el UpToDate, que ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, igual de bien que yo, ahí hace una separación, ¿no es cierto?, entre causas mecánicas, tóxicas, metabólicas, drogas infecciosas, traumas congénitas, vasculares, misceláneas y genéticas. Entonces, la lista grande, pero con que ustedes sepan las anteriores que vimos una a una, con eso ya tienen gran parte, ¿no es cierto?, de las causas de pancreatitis. Después, ¿cuál es la fisiopatología de por qué se produce la pancreatitis? La pancreatitis se produce precisamente por una obstrucción del conducto pancreático, que habitualmente es litiásica. Se crea un reflujo biliar hacia el conducto pancreático y este reflujo biliar hace la inflamación de los acinos pancreáticos y eso, la inflamación, produce la pancreatitis. El riesgo de pancreatitis, ¿no es cierto?, está dado precisamente en cálculos pequeños. Es súper importante que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que actualmente se hace mucha cirugía bariátrica en Chile y en el mundo en general. Los pacientes sometidos a una cirugía bariátrica o algún paciente que tiene una baja de peso importante en poco tiempo, la mayoría de esos pacientes hacen cálculos pequeños. Se habla más o menos de un 30% de pacientes en cálculos pequeños. Y estos cálculos pequeños, menores a 5 milímetros, son capaces, ¿no es cierto?, de escaparse del cístico, llegar al colédoco y llegar, ¿no es cierto?, hasta el esfínter de Oddi a la llegada del conducto pancreático o conducto de Wirsum. En general, la litiasis biliar que produce pancreatitis es la litiasis que llega, ¿no es cierto?, hasta la papila, porque recordar, ¿no es cierto?, anatomía, ¿no es cierto?, ustedes lo estuvieron ya hace un par de años atrás, la anatomía biliar, el conducto pancreático, no sé, el conducto, ¿cómo se llama?, biliar principal, el colédoco, el último segmento, que es casi intrapancreático, a la llegada del duodeno, llega al esfínter de Oddi o papila y llega en conjunto con el Wirsum, ¿no es cierto?, o conducto pancreático. Por otro lado, ¿no es cierto?, la fisiopatología del alcohol aumenta las síntesis de enzimas pancreáticas a nivel de los acinos y, ¿cómo se llama?, sobresensibiliza a los acinos a la colecistoquinina. La colecistoquinina es una enzima que se sintetiza, ¿no es cierto?, a nivel antral, principalmente irrigado por el vago, y tiene el efecto, ¿no es cierto?, de contraer la vesícula o eventualmente también contraer los acinos. Entonces, los acinos sobresensibilizados
¿no es cierto? A nivel, ¿cómo se llama? Por aumento de densidad pancreática, más la colesteatinina, principalmente las comidas grasas, hacen que se sintetice colesteatinina, hace inflamación de los ácidos, produciendo la pancreatitis. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Por mi Profe, parte no profe. ¿Perdón? ¿Podría repetir lo de la sensibilización? La última parte. El alcohol, al igual que otras toxinas, por eso hay causas, como se llama, por medicamentos y causas infecciosas, sensibilizan los acinos, entonces los hacen más reactivos a la colecistoquinina. La colecistoquinina es una hormona que se secreta a nivel del antro y que tiene como función hacer que la vesícula se contraiga para que pueda botar la bilis y a la vez también hacer que los acinos se contraigan para que se liberen enzimas pancreáticas. Entonces, esta sobresensibilización de los acinos, más la colecistoquinina, hace inflamar estos acinos, por ende se inflama el páncreas, finalmente el parénquima pancreático. ¿Es un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿No es cierto? Como le dije en la introducción, es clínico, de laboratorio y de imágenes. Y se requieren 2 de 3 criterios para poder realizar el diagnóstico de pancreatitis. Uno puede tener la clínica sugerente, que la vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora en las diapositivas venideras, pero un laboratorio normal, pero imágenes sugerentes, o lo que pasa habitualmente, sobre todo en las etapas más iniciales, uno tiene la clínica, el laboratorio, pero no las imágenes. Las imágenes se demoran un poco más en alterarse, ¿no es cierto?, en un cuadro de pancreatitis. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y cuál es el laboratorio? O sea, la clínica. Perdón. Dolor abdominal epigástrico irradiado a hipocondrio derecho o en faja hasta la espalda. Este es el dolor típico de la pancreatitis. Se acompaña con el signo cardinal, que son náuseas y vómitos. O sea, son más del 90% de las veces. Yo personalmente, yo llevo ya 13 años de cirujano, creo que nunca he visto una pancreatitis sin náuseas ni vómitos. Es el signo cardinal. Se puede asociar a dificultad respiratoria cuando ya hay inflamación del páncreas muy abundante, ¿no es cierto? Ya inflama la grasa peripancreática y esta inflamación puede, ¿no es cierto?, inflamar el diafragma y por eso la dificultad respiratoria por disminución de la amplitud diafragmática. También se habla que la pancreatitis puede dar signos de irritación peritoneal, eso ya cuando está un poco más avanzado, pero tienen que saber que el signo y síntoma cardinal es dolor abdominal epigástrico, irradia hipocondrio derecho, muchas veces en faja hasta la espalda y náuseas y vómitos. En cuanto al examen físico, la verdad que puede haber puede ser bastante nodino en un principio, pero cuando la hepatitis está más avanzada, la verdad que los signos son bastante clásicos. Y principalmente el paciente está con mucha distensión abdominal. Es un paciente que no tiene un abdomen globuloso, un pánico, muy distendido, habitualmente con ruidos hidroaéreos disminuidos y muchas veces se asocia a ictericia cuando es de origen biliar. Puede haber algunos signos de CIRS, ¿no es cierto?, de inflamación sistémica, y eso es secundario, ¿no es cierto?, a todos los mediadores inflamatorios que se elevan en un cuadro de pancreatitis. Existen 2, ¿cómo se llama?, signos clásicos, que es el signo de Callen, que es una equimosis periumbilical, y en los flancos, que es el signo de Gray-Turner. En general, el signo de Callen y de Gray-Turner uno lo ve en pancreatitis que están más avanzadas en su cuadro clínico y habitualmente son pancreatitis ya bastante más graves. Estos signos son signos clásicos que se describen ¿cómo se llama?, en el examen físico, pero cada vez es menos. Yo personalmente, yo he visto signos de Gray-Turner, pero no me ha tocado ver signos de Callen. Para que ustedes lo conozcan, este es el signo de Gray-Turner y eso habitualmente, ¿no es cierto?, ya es porque hay una hemorragia, ¿no es cierto?, hacia los lados y
como se llama, como ustedes saben, el páncreas es un órgano retroperitoneal. Esta sangre se va hacia el retroperitoneo y se va hacia los costados. En cuanto al laboratorio, tiene que haber una elevación de la amilasa y la lipasa de por lo menos 3 veces el valor normal. ¿Ya? Tienen valor diagnóstico, pero no pronóstico. Muchos médicos probablemente van a decir, no, hay que medirle amilasa y lipasa para ver cómo se está comportando la pancreatitis. Eso no es así. No existe un valor pronóstico, ¿no es cierto?, con la medición de amilasa y lipasa en forma rutinaria durante la hospitalización del paciente. Es para hacer el diagnóstico. La amilasa sérica se eleva en las primeras 6 a 10 horas. Tiene una vida media de hasta 10 horas y en algunos pacientes más de 24 horas de evolución puede encontrarse todavía en rangos normales. Entonces, la amilasa se eleva antes de la lipasa. Sin embargo, la lipasa, ¿no es cierto?, se demora un poco más en elevarse, puede mantenerse elevada por más tiempo. Es más específica y sensible que la amilasa. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes bien saben, ¿no es cierto? La especificidad y sensibilidad de un examen, la lipasa es más específica y sensible que la amilasa. Recordar, ¿no es cierto? La amilasa se secreta en la boca y se puede secretar un poco en el estómago, al igual que el páncreas. Sin embargo, la lipasa, principalmente su secreción es a nivel pancreático. Entonces, si uno se enfrenta a un paciente con las primeras horas de evolución de una pancreatitis, nos podemos encontrar con una lipasa normal, pero habitualmente la amilasa ya va a estar elevada y la lipasa va a durar por más tiempo. Eso recordar, la amilasa de lipasa tiene que estar 3 veces sobre el valor normal, tiene un valor diagnóstico, pero no es pronóstico. En cuanto a las imágenes, la ecografía ayuda mucho para el enfrentamiento inicial y ayuda para determinar si el origen de la pancreatitis es de etiología biliar o no. Sin embargo, la ecografía no siempre es capaz de evaluar la morfología pancreática. Si uno tiene un paciente que está muy distendido, un paciente medio gordito, y no tenemos un buen radiólogo o un buen ecografista, la verdad es que no siempre se va a ver bien el páncreas y no siempre se va a poder determinar su morfología. Entonces, como una imagen inicial nos ayuda mucho porque nos dice si la etiología es biliar o no, uno. Dos, nos puede ayudar, ¿no es cierto?, para ver si es que hay líquido libre para ayudarnos a hacer otro diagnóstico que no sea la pancreatitis. Y no siempre, ¿no es cierto?, se va a ver el páncreas. Por otro lado, el escáner, ¿no es cierto?, de abdomen y pelvis, se debe solicitar a las 72 horas de inicio del cuadro clínico de dolor y molestia. ¿Por qué? Porque un escáner que se pide muy precoz puede estar falsamente normal. Si uno tiene un paciente que tiene 24 horas o 48 horas de inicio del dolor, ¿no es cierto?, y uno le pide un escáner y está normal, uno puede decir, ah, perfecto, es una pancreatitis, ¿no es cierto?, sin alteración imagenológica, pero puede estar falsamente normal. Entonces es importante saber cuándo partió el cuadro clínico, no cuándo consultó el paciente. Pues si el paciente consulta hoy día, pero te dice, doctor, llevo 3 días con dolor, vómito, y pensé en una gastroenteritis, me dio mal, qué sé yo, uno igual puede pedir escáner de entrada del paciente. Pero por favor, no se lo pida de entrada con menos de 72 horas de inicio del cuadro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que esperamos, no es cierto, ver en el escáner? Ver si hay edema pancreático, si hay necrosis pancreáticas o si hay colecciones peripancreáticas. Este sí tiene un rol pronóstico a través del score de Baltasar, que vamos a ver ahora en la diapositiva siguientes. ¿Ya? Entonces recordar, el escáner sí tiene un rol pronóstico, no así la amilasa y la lipasa. Luego, ¿no es cierto? También la imagen, la resonancia celular magnética, muestra lesiones pancreáticas con una mayor resolución que el escáner. Y lo bueno, ¿no es cierto?, de la resonancia es que nos puede mostrar la anatomía biliar y eventualmente descartar o confirmar coledocolitiasis. El escáner no es un buen examen para ver coledocolitiasis.
Si es que el escáner nos muestra coledopolitiasis, es específico, pero es muy, muy poco sensible. ¿Ya? Entonces, si uno ve coledopolitiasis en un escáner, es porque la cuestión es evidente y los cálculos habitualmente son grandes. Sin embargo, no está pensado para eso el escáner. Si uno quiere evaluar la anatomía biliar, le tiene que pedir una colangioresonancia. Lo otro es clásicamente, ¿no es cierto? Si ustedes leen algunos libros más clásicos, hablan de la radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax puede darnos diagnóstico de derrame pleural, no puede dar el diagnóstico de alguna atelectasia, distrés respiratorio y, como se llama, nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico diferencial de una úlcera perforada. Es un diagnóstico diferencial que ustedes tienen que pensar cuando se enfrentan a un paciente con sospecha de pancreatitis. ¿Por qué? La úlcera perforada puede dar un dolor, ¿cierto?, epigástrico irradiado a la espalda. Puede haber elevación de la lipasa y un poquito de amilasa, bastante más lipasa que amilasa, pero el diagnóstico, ¿no es cierto?, una simple radiografía de tórax no puede ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque una úlcera perforada lo que nos va a mostrar es aire subdiafragmático, cosa que no se ve en una pancreatitis, al menos que haya aire, ¿cierto?, secundario a una infección del páncreas, y ese aire habitualmente es peripancreático, pero no es subdiafragmático. ¿Ya? ¿Qué otro examen, ¿no es cierto?, hay que pedirle siempre a un paciente que no sospecha pancreatitis? Hemograma, PCR, electrolito, ácido láctico, buncrea, pruebas hepáticas, coagulación, glicemia y calcio. ¿Dudas hasta ahora en cuanto a la clínica, las imágenes y los exámenes? Yo tengo una duda. Cuénteme, Eh, María. en caso de que ya se sospeche como que no se va a poder visualizar bien con la ecografía, igual se pide, o sea, de todas formas se pide, independiente como del tipo de paciente. Si tienes un paciente que tiene vesícula puesta, en el fondo, que no ha sido operado de la vesícula, sí. ¿Por Ya, qué? Porque tú tienes que descartar que el origen sea biliar, que es lo más probable. Y en general, un paciente que ingresa por pancreatitis, ¿no es cierto?, y tiene cálculos en la vesícula, ese paciente se tiene que ir de alta sin su vesícula. Entonces, en ya, ese contexto, sí pide la ecografía. Si el paciente ya, tiene ok. antecedentes, ¿no es cierto?, clínicos de que se operó de la vesícula, la ecografía nos puede mostrar la vía biliar, sin embargo, no es el mejor examen para ver la vía biliar. Si uno realmente quiere ver la vía biliar y diagnosticar o descartar coledocolitiasis, debería pedirle una colangioresonancia. Ya, gracias. Ajá. Doctor, consulta. Cuénteme. El otro día asistí a un congreso de urgenciología y el ¿Ya? urgenciólogo decía que ellos en la práctica ya no están pidiendo amilasa, solo lipasa. ¿Qué opina usted al respecto de eso? A ver, yo opino que si se pueden pedir los dos exámenes, es mejor porque te ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. Es cierto que la lipasa, como les dije, ¿no es cierto?, es más específico y más sensible que la amilasa, pero el hecho de que la amilasa se eleve más precozmente te pudiese ayudar a hacer un diagnóstico cuando tienes clínica sugerente, imágenes sugerentes y están las primeras horas de inicio del cuadro. Si un paciente tiene varias horas de evolución, o sea, o varias horas, varios días de evolución, uno se puede quedar solamente con la lipasa. Ahora, el costo de hacer una amilasa, desde el punto de vista financiero, la verdad que es súper bajo. Entonces, yo creo que si te puede ayudar un poco a hacer el diagnóstico, no veo el por qué no pedirlo. Ahora, si tienes que elegir uno de los dos, estoy de acuerdo que solamente la lipasa. Ya, doctor, perfecto. Y otra consulta, en caso de tener la factibilidad de contar con resonancia, ¿igual se esperan las 72 horas, igual que el TAC, o no es necesario? Ya, eso es una buena pregunta. El problema es que el score de Baltasar que nos da pronóstico está con escáner, no con resonancia. Entonces, la resonancia nos ayuda un montón a ver la morfología pancreática, nos ayuda un montón para ver colecciones eventualmente y para la necrosis no tan bien. Entonces, personalmente, si es que yo tengo un paciente que tiene menos de 32 horas, trato de no pedirle imágenes
porque el mejor tiempo para que me dé un diagnóstico y un pronóstico es idealmente a las 72 horas. Entonces, si yo tengo un paciente que sospecho coledocolitiasis, se la pido rápidamente. Si no tengo sospecha de coledocolitiasis porque tiene una bilirrubina de rango normales, tiene antecedentes de ingesta de alcohol, tiene antecedentes, ¿no es cierto?, de estar con varios medicamentos, y un paciente que está estable, un paciente que no sospecha que tenga una pancreatitis grave, yo esperaría. Mientras más espera, te da más información. Profe, muchas gracias. Ah, bien, sigamos. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos la coledocolitiasis o colangitis, ¿cierto? La fisiopatología es cercana, no siempre van de la mano, pero como les dije, para que una coledocolitiasis, habitualmente de pancreatitis, tiene que ir hasta las esfínteres de Oddi, o sea, tiene que ser cálculos pequeños. Una cola aguda también, ¿no es cierto?, te puede dar síntomas, ¿cierto?, con dolor, sobre todo si un cálculo impactaba en el bacinete, te puede dar un dolor más epigástrico y rodeado a fosílaca derecha con náusea y vómito. La úlcera péptica yo creo que es uno de los grandes diagnósticos diferenciales, y eso, como les dije, habitualmente la úlcera péptica perforada, una simple respiratórax nos puede ayudar a hacer la diferencia. No es necesario un escáner para hacer una diferencia. Habitualmente la úlcera péptica es un dolor un poco más ictal, o sea, el paciente habitualmente sabe, el doctor me partió hace 2 horas atrás. En el fondo sabe perfectamente porque el dolor principal viene cuando se perfora, versus que en la pancreatitis habitualmente un poquito más arrastrada, pero te puede dar lipasa, ¿no es cierto?, y amilasa alterada. O un poco la perforación de víscera hueca, va un poco a la misma mano a la úlcera péptica. Obstrucción intestinal principalmente está dado por los vómitos y la náusea y la distensión abdominal. La isquemia mesentérica habitualmente es otro perfil de paciente, pero también es un dolor que te puede dar epigástrico. La hepatitis, ¿no es cierto? Habitualmente no duele mucho, pero sí te puede dar ictericia. Infarto agudo del miocardio es un diagnóstico que tienes que pensar en pacientes más viejos, en pacientes más añosos, y habitualmente es un infarto como del septum, que se puede, ¿no es cierto?, parecer a una pancreatitis, y algunos tumores pancreáticos, ¿no es cierto?, rara vez, pero puede ser que debuten con pancreatitis también. Entonces, tenemos distintos tipos de clasificación de la pancreatitis. La clasificación morfológica son los criterios de Atlanta y se clasifican en intersticial edematosa, necrotizante, colección líquida peripancreática aguda, pseudoquiste pancreático, colección necrótica aguda y colección necrótica con paredes. Vamos a ver qué significa cada una de estas clasificaciones. Entonces, esto, ¿no es cierto? UpToDate, volvemos, ¿no es cierto? Me encanta UpToDate, creo que es una muy buena herramienta. Tengo entendido que ustedes tienen acceso a UpToDate por la UTA, ¿no es cierto? Sí, 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 ya. Yo les recomiendo, cuando ustedes se enfrenten a cualquier tema en general, lean el UpToDate y hay un primer enfrentamiento A. Y eso en fondo la verdad que ¿cómo se llama? Te ordena un poco la cabeza y te ordena un poco toda la información que existe y toda la evidencia publicada hasta la fecha de la revisión. Y entonces te dice hasta cuándo es. Y entonces son un par de meses antes, ¿no es cierto? Entonces información bien, bien, ¿cómo se llama? Actualizada. Entonces, básicamente, la pancreatitis hematosis intersticial, básicamente se ve edema, ¿no es cierto?, en peripancreático. La pancreatitis necrotizante, ¿no es cierto?, se ven algunos manchones o patacones, ¿no es cierto?, de tejido pancreático sin irrigación, ¿no es cierto? Y esa, habitualmente uno habla de que ya es una pancreatitis que está, como un poco la clasificación después de clínica, ¿no es cierto? Pero esa pancreatitis que habitualmente es un poco más grave porque ya tienes al grado de necrosis pancreática. Después, la colección peripancreática fluida es cuando ya hay líquido, no solamente edema, sino que hay líquido alrededor, ¿no es cierto?, de cómo se llama, del páncreas, y este líquido, ¿no es cierto?, pues puede evolucionar a un pseudoquiste. Uno habla que el diagnóstico de líquido peripancreático es hasta la 4ª semana. De la 4ª semana para adelante, uno ya habla de pseudoquiste. El pseudoquiste, como le digo, ¿no es cierto?, habitualmente ocurre después de la 4ª semana.
que, ¿cómo se llama? Cuando hay líquido, en el fondo como que es la evolución. Después está la colección necrótica aguda, que es cuando hay necrosis y el cuerpo, ¿cierto?, empieza como a encapsularlo, pero todavía no se ve una pared, todavía no se ve una cápsula, y después esta evoluciona, ¿no es cierto? Un poco lo mismo de la evolución del líquido a pseudoquiste, de la colección necrótica al WON o Wall of Necrosis, que es la necrosis ya pero con paredes, y eso también nos da después de la cuarta semana. Entonces, esto es evolutivo. Y por eso, ¿no es cierto?, mientras más avanzada, entre comillas, esté el cuadro clínico y uno tenga una imagen, nos puede dar información un poco más fidedigna. Entonces, acuérdense, la edematosa, esto que solamente hay edema primero, después hay necrosis, después puede haber líquido, este líquido se puede coleccionar, que son 1 hora después de la cuarta semana, y se convierte en pseudoquiste. Lo mismo, ¿no es cierto?, con la colección necrótica aguda, cuando ya hay como un absceso, por decirlo de alguna forma, pero con necrosis, y este todavía no tiene paredes, y una vez que hay paredes, uno habla del wall o wall of necrosis. Después está la clasificación acorde a la severidad. Lo anterior fue morfológico, y ese es en base al escáner, y después en cuanto a la severidad. Tenemos la leve, moderadamente severa y la severa. La leve es cuando no hay órganos, no hay daño de órgano o complicaciones locales o sistémicas. Afortunadamente, las leves son aproximadamente el 80% de las pancreatitis, y hablamos de moderadamente severa a severa, ya más o menos como el 20% de las pancreatitis. La moderadamente severa es cuando hay daño de órgano y o complicaciones locales o sistémicas, pero se resuelven en menos de 48 horas. Y severa, uno habla, ¿cierto?, cuando este cuadro no ha sido capaz de resolverse en 48 horas y hay falla de uno o más órganos en forma persistente. ¿Cuáles son uno de los daños orgánicos que habitualmente se presentan? Renales. Hay los pacientes, cuando ya están muy deshidratados, ¿cierto?, vamos en el manejo también de la pancreatitis, hacen como se llama, algo en el tercero espacio, pierden mucho líquido, o sea, mucho fluido, y pueden hacer fallas renales transitorias la mayoría de las veces. Después, ¿cuáles son los criterios de gravedad en cuanto a los exámenes? Si uno tiene una PCR sobre 150 a las 48 horas, ese paciente en sí tiene criterios de gravedad. No convierte a la pancreatitis en una pancreatitis grave, pero son criterios, ¿no es cierto?, de gravedad del paciente. Entonces uno sabe que ese paciente se puede agravar, ¿no es cierto?, más que un paciente que tenga una PCR más baja. Pero no es que en sí la pancreatitis se convierta en grave solo por esto. Un poco lo mismo con la creatinina y el boom, ¿no es cierto? Lo que les dije, ¿no es cierto? Hay tantos pacientes hacen tercer espacio, pierden mucho, como se llama, fluido, y los pacientes tienden a hacer fallas renales, la mayoría son transitorias, y derrame pleural dentro de las primeras 24 horas, ¿no es cierto? También nos habla de que son criterios de gravedad en cuanto a los exámenes. Por otro lado, ¿no es cierto?, la obesidad también aumenta el riesgo. Un paciente ya que sufre de obesidad, o sea, índice más sobre 30, aumenta el riesgo relativo de complicaciones. Después, hay score de gravedad que ustedes tienen que saberlo, ¿cierto?, porque algunos todavía lo usan. Está los criterios de Ransom, son antiguos, pero algunos usan. Yo personalmente, a la que no me gusta mucho, pero tienen que saber lo que existen. Y es un predictor de mortalidad. Los criterios de Ransom no tienen para qué saberse los números, exactamente, pero ahora con el teléfono, ¿cierto?, tenemos los criterios fácil a la mano, pero tienen que saber qué exámenes pedir para poder clasificar la gravedad. Y eso son lo que les dije anteriormente. Siempre hemograma, glicemia, pruebas hepáticas, pruebas, como se llama, Bohm-Crea, y ácido base, ¿no es cierto? Los gases, ojalá arteriales, si no se puede, venosos. Ya tienen que saber, ¿no es cierto? Y estos criterios de Ransom, ¿no es cierto?, se miden a las 0 y a las 48 horas y nos dan, ¿no es cierto?, un rango de mortalidad. Se lo tienen que saber, insisto, a mí personalmente no me gustan mucho, pero tienen que saber porque existen, y algunos médicos eventualmente cuando trabajen, ¿no es cierto?, los van a usar o se los van a preguntar. Por otro lado, ¿no es cierto?, el score de Baltasar, en base al escáner, como les mostré, depende del grado de inflamación y grado de necrosis.
No necesariamente predice las fallas de órganos, incluso en presencia de necrosis infectada. ¿Qué quiere decir esto? A veces uno tiene un Baltasar horrible, ¿no es cierto? Con necrosis, el paciente sea bastante estable. Y a veces al revés. Paciente que uno tiene una imagen que es bastante nodina, o sea, un poquito de edema, que pero nada muy grave, y el paciente se nos va a la B, porque el paciente en el fondo se empieza a agravar porque tiene una respuesta sistémica inflamatoria entre comillas, descompensada, ¿no es cierto? Entonces los pacientes empiezan a empezar a inflamar por todos lados, independiente de cómo se vea la imagen. El score de Baltasar, ¿no es cierto? También se lo tienen que saber, no se lo tienen que saber de memoria, pero saber que existe, ¿no es cierto? Y básicamente se ve en base, si es que está normal, si es que hay un poco de edema, si es que hay inflamación peripancreática, si es que hay conceptos fluidos, si hay fluido y o correcciones, y también, ¿no es cierto?, el porcentaje de necrosis. En general, ¿no es cierto?, uno habla de 30, 30, 50 y sobre 50. Entonces, el score severo es con mayor o igual a 6. Esto en el fondo es cuanto a la imagen. Lo que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto?, son esto. Existe, ¿no es cierto?, score de gravedad en base a los exámenes. Está el Apache, BISAP y el Marshall. El que más se usa es el Apache 2, ¿cierto? Y es un buen pronóstico de severidad. Y un Apache sobre 8 es indicación de hospitalizar en UPC. Entonces, si ustedes eventualmente, ¿no? Están en urgencia, ven a un paciente, le vamos a mostrar cómo se cura el score de Apache, que tiene un Apache de 8 o más, ustedes se tienen que presentar a residente del OPC. Si residente del OPC dice, no, este paciente no te lo acepto, ok, doctor, ningún problema, por favor, escríbame hasta acá, que se le presenta al paciente que tiene un Apache de 8 o más, y usted rechazó la indicación de hospitalización. Porque médico legalmente, sobre 8 debería estar el UPC. Ahí se verá después eso en cuanto a cómo se llama, a lo más correcto. Después uno tiene que ver la realidad, ¿no es cierto?, de la disponibilidad de cama, del fondo de la disponibilidad de cama de UPC, etc. Pero ustedes tienen que saber lo que hay que hacer. Y después uno lo va modificando a la realidad. Entonces, ¿dudas hasta ahora? ¿No? No. ¿No, profe? Entonces, manejo. Lo primero que tienen que hacer ustedes es reposición de fluidos. Eso es lo primero que hay que hacer. Ustedes tienen que pensar que un paciente que llega con una pancreatitis, ese cristiano habitualmente lleva vomitando un día, por lo menos. Rara vez el paciente consulta tan precozmente, entonces tenéis un paciente que lleva vomitando 1, 2 días. Entonces a ese gallo le falta volumen. Ustedes le pasan volumen. No le tengan miedo a la reposición de fluidos. Si ustedes tienen un paciente que ustedes sospechan pancreatitis, ustedes, ¿no es cierto?, el paciente lleva vomitando, pásale 2 litros, 3 litros de cómo se llama, fisiológico, o Ringer, que eso depende un poquito del electrolito, pero ustedes le pasan fluido. El peor de los escenarios, se empieza a congestionar el paciente. Bueno, tampoco se congestiona de un segundo a otro. Se empieza a congestionar, bueno, le pasan diurético. Es el peor del escenario. Pero no le tengan miedo a la reposición de fluidos. A mí me toca muchas veces el paciente que llega, ¿no es cierto?, que lo vio del médico que está en la urgencia, que sé yo, y me dice, doctor, le estaba pasando su ¿Y cuánto le han pasado? No, un bolito de 250 y le está goteando a 10 ese hora. Sí, ese cristiano está muerto de sed, ese paciente se siente mal, ese paciente se está aplicando sus riñones, ustedes le pasan fluido. Primer concepto. Segundo concepto, analgesia. Paciente con pancreatitis le duele al cristiano. Ustedes le pasan analgesia. Está, ¿no es cierto?, lo que ustedes probablemente han escuchado o han leído, no usar opioides, porque supuestamente los opioides producen mayor, ¿no es cierto?, contracción del esfínter de Oddi y pudiese empeorar la pancreatitis. Ese estudio se hizo en perros coreanos. Ninguno es de un perro, ninguno no te va a atender, son perros ni coreanos. Entonces, ustedes le pasan, el paciente no responde con AINE, no responde, ¿no es cierto?, con paracetamol, ustedes le pasan tramal, le pasan morfina, el paciente le duele. Eso en cuanto al manejo inicial, así, rápido. Vamos a ver un poco en detalle. La nutrición, o sea, también tiene que ser
precoz, no el mismo día, pero sí lo más precoz posible. Y prevención de infecciones. Una necrosis pancreática no infectada anda mucho, mucho mejor que una pancreatitis necrótica infectada. Después, dentro del manejo, tenemos una pata quirúrgica en cuanto, ¿no es cierto?, a que, como les dije inicialmente, la mayoría son biliares del origen. Entonces, el paciente, si ingresó con una pancreatitis, ¿cuándo es el minuto indicado para operar al paciente? El minuto indicado al paciente es cuando se le pasó el dolor. Si un paciente tiene una pancreatitis, por muy feo que esté el scan, pero está sin dolor y está alimentándose, ese paciente se puede operar de la vesícula. Y el manejo de las complicaciones, ¿no es cierto? Uno tiene que manejar la necrosis infectada, no la necrosis no infectada, las colecciones y eventualmente síndromes compartimentales cuando hay mucho, ¿no es cierto?, secuestro de tercer espacio de fluido o mucha intención urinaria. Pero básicamente uno es más reactivo más que proactivo en cuanto al manejo quirúrgico de la pancreatitis. Entonces, reposición de fluidos, agresiva. Usted le pasa volumen, le pasa volumen. Al menos que el paciente, ¿no es cierto?, se dialice, obviamente ese paciente va a pasar mucho volumen, o el paciente tiene antecedentes de una insuficiencia cardíaca. Y ahí la reposición de volumen tiene que ser con central, con SWAN, ¿no es cierto?, para poder ir hilando fino cuánto volumen pasa. Entonces el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, no es nefrópata, no se dializa, pasan volumen. 10-20 ml kilo las primeras horas. Luego, y regular según respuesta clínica. En general, uno y va viendo la respuesta. Y uno tiene que lograr una diuresis, ojalá, mínimo, un 60 horas. Pero que no tanto número. Opioides y AINES. ¿No? Bien. Vamos. Nutrición. Ojalá, ¿no es cierto?, partir con nutrición precoz. ¿Qué es precoz? Ojalá antes de los 5 días, idealmente, máximo 7 días. Antiguamente se preconizaba, yo cuando estudié medicina, los viejos decían, no, este paciente es un pobre cristiano, hay que nutrirlo precozmente. Si yo soy hepatitis leve a moderada, cuando el paciente, ustedes parten con nutrición. Falta un régimen hídrico, líquido y una y empezado a bajar la inflamación si severa o grave, está muy inflamado, menos distendido, perdón, uno debe ir con nutrición enteral. La nutrición enteral también, ¿no es cierto?, nos ayuda a varias cosas. Uno, nos disminuye la probabilidad de translocación bacteriana, y eso es una causa de necrosis, y también nos Profe, ayuda. Cuenta. profe, disculpe que la interrumpa, pero no sé si soy solo yo, pero se está cortando, entonces no se logra como escuchar bien. Yo lo de nutrición no lo alcancé a escuchar. Hasta ya. La nutrición precoz. Ojalá antes del quinto, séptimo día. Una pancreatitis leve a moderada, ¿no es cierto? Uno parte la nutrición al día siguiente, 24 horas después de haber pasado el dolor, las náuseas o el vómito. Paciente que ya está sin dolor o un dolor leve, una molestia, uno parte con nutrición
hídrico, líquido, liviano. La pancreatitis severa o más grave, hay que preferir la vía enteral sobre la parenteral. ¿Por qué? La vía enteral, idealmente, una sonda nasoyeyunal, ¿no es cierto? Distal al páncreas, de duodeno, y ojalá también al quinto o séptimo día, una vez que ya haya pasado el cirrus o la de la pancreatitis. ¿Por qué preferir la nutrición enteral versus la parenteral? Porque la nutrición enteral nos ayuda a mantener el trofismo intestinal y nos evita o disminuye la probabilidad de translocación bacteriana, que es una de las causas de infección de la necrosis pancreática. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Profe, a mí se me cortó cuando dijo disminución de la translocación bacteriana y qué era lo otro, lo que dijo anterior a eso, Eh, de por Disminuye la qué, translocación bacteriana, ajá, inhibe, o sea, o disminuye la atrofia, ¿cómo se llama?, de las vellosidades intestinales, ah, ya, y sí, ayuda a disminuir el hilio, perdón, no, ya, gracias, profe. En cuanto a los antibióticos no pancreatitis de entrada, incluso las severas, al menos que haya una infección demostrada. Y ahí a veces donde está la voluntad de demostrar efectividad. ¿Por qué? Por imágenes, no, pero cierto, uno puede hacer antibióticos y el nutriólogo, le damos o no le damos antibióticos. Pero de entrada ustedes no dan antibióticos, no dan antibióticos, por si acaso. No, 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 entonces, estas son dos diapositivas que tienen harta información, pero es lo medular y lo que ustedes tienen que saber sí o sí de esta cuestión. Entonces, la principal etiología en nuestro país es biliar, seguida de la alcohólica. Ustedes, cuando descartaban esas dos, buscan otras causas. El diagnóstico se hace con al menos dos de los siguientes puntos: dolor abdominal, elevación de la lipasa y o amilasa sérica, e imágenes sugerentes tanto en el escáner como en la resonancia. Ustedes necesitan 2 de 3. Se debe hacer una estratificación de la gravedad de los pacientes en leve, moderadamente grave y grave, según la presencia de complicaciones locales, falla orgánica o complicaciones sistémicas y la duración de las mismas. Recordad que la moderadamente grave se resuelve en menos de 48 horas y la grave no se resuelve en 48 horas. El manejo incluye la monitorización y la reanimación hemodinámica, eso con fluido agresivo, nutrición precoz, analgesia y prevención de las infecciones. El uso antibiótico profiláctico no tiene evidencia, debe realizarse solamente en casos de infección documentada o diagnosticada. Y se recomienda realizar la colecistectomía en todo paciente con pancreatitis aguda, obviamente que tenga esta etiología. Si un paciente ingresa con pancreatitis alcohólica y no tiene cálculo, no. Pero un paciente con cálculo se tiene que ir de alta con su vesícula operada. Eso es lo que ustedes tienen que saber sí o sí de pancreatitis. Hay mucho más. Si uno lee, hay libros enteros de la pancreatitis, pero ustedes, teniendo estos conceptos que yo les entregué, tienen el conocimiento básico para enfrentarse a un paciente con pancreatitis. ¿Dudas, consultas, chiquillos? Profe, yo tengo una consulta. Ojalá Eh, identifiquen, pueden ver quién es. Bastián, Bastián Contreras Mingo. Bastián, ya. profe, yo tengo una duda con la reposición de fluidos. A nosotros el semestre pasado
se nos mostró un estudio que comparaba la reposición agresiva con la moderadamente agresiva. ¿Sí? Y nos dijeron que la moderadamente agresiva era la que teníamos que seguir. Ahora, para efectos de eh, la evaluación, ¿en qué nos regimos? ¿En reposición agresiva o la...? Más de aprender y salvar tu paciente más que de la evaluación. Si la, no sé concepto habrá enseñado de evaluación moderadamente agresiva. ¿Cuánto ml kilo hora? Era un bolo, era la mitad. El bolo es de 10 ml por kilo y después se deja un 1,5 ml por kilo por hora. Desconozco ese trabajo, desconozco, te mentiría si te digo, pero mi experiencia clínica es que a los pacientes les falta líquido, les falta volumen, están muertos de sed. Ok, Yo solamente les dejo 2 o 3 litros de entrada. ya doctor, gracias. ¿Alguna otra ¿Ah? pregunta, chicos? ¿Quién? No, soy yo, Jeremy. Eh, Jeremy, dale. ¿Podría repetir lo de la parte de la nutrición? Que no me quedó ahí muy claro. Entendí que era precoz, pero no sé si era para todas las pancreatitis, las leves, las Todas las moderadas. pancreatitis, para todas las pancreatitis leves en general, tú puedes usar la vía oral, ojalá a partir de la nutrición antes del quinto o séptimo día, y puedes usar la vía oral en pancreatitis más graves. En general, tú no usas la vía oral y usas vías enterales, idealmente sonda nasoyunal. Yo sé, ¿no es cierto?, que hay una tendencia, hay una línea que dice que los pacientes igual pueden nutrirse por vía oral o con sonda nasogástrica. Sin embargo, hay un poco más medicina basada en la creencia y la experiencia, más que la evidencia. A mí me hace mucho más sentido la nutrición enteral por sonda nasoyunal más que sonda nasogástrica. Porque en general lo que se quejan estos pacientes es de distensión gástrica. Entonces, tú le das comida, o ya sea por boca o por sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Distiende el estómago, versus que te salta, ¿no es cierto? El estómago, te salta el píloro, llega a tercera o cuarta porción del duodeno, te evita, ¿no es cierto?, las náuseas y los vómitos que produce la pancreatitis. Pero yo sé que hay líneas, ¿no es cierto?, que dicen que no es necesario la sonda nasoyunal. Gracias, profe. Nada. ¿Profe? Doctor, ay, No. Dale, Nico. La Camila. Camila, cuenta. Ah, profe, ¿cómo se hace la reposición entonces en los pacientes cardiópatas o nefrópatas? Ya, los pacientes que son cardiópatas, ahí hay que irse más despacio en el fondo con la reposición de volumen, e idealmente estar monitorizado por catéter central, por tubo catéter central o ecocardio, ¿no es cierto? O ecografía, ¿no es cierto?, de vena cava. Uno puede estimar más o menos el déficit más exacto de volumen que requiere el paciente, y ahí, ¿no es cierto?, uno puede ir eh, pasándole volumen en la medida que tú veas cómo se distiende la aurícula, cómo se distiende eventualmente, ¿no es cierto?, la vena cava, y con el central midiendo, ¿no es cierto?, las presiones intraauriculares. Esa es una forma como más correcta, más fina de hacerlo. La otra forma, ¿no es cierto?, si es que no tienen la posibilidad de tener esos medios, es viendo la ebreza, ¿no es cierto?, y un poco la dificultad respiratoria que puede tener el paciente. En esos pacientes uno tiene que monitorizar más con cierto, más de cerca la respuesta a la reposición de volumen. El otro paciente que tienen riñones buenos, que tienen corazón bueno, tú le das más volumen. Y ahí el corazón compensará, el riñón compensará. Pero sí, es cierto que los pacientes cardiópatas y nefrópatas hay que irse más tranquilo, por decirlo de alguna forma, con la reposición de volumen o monitorizarlo de cerca. Ya, profe, muchas gracias. Nada. doctor, yo tenía la duda sobre la indicación de los antibióticos. No sé si lo podría volver a explicar cuando comentó de que tiene que ser una infección demostrada. Sí. De entrada, ustedes tienen, probablemente, nosotros ustedes les toque manejar la pancreatitis de entrada. ¿Cierto? La pancreatitis que llega a la urgencia, la pancreatitis que en el fondo que lleva, ¿no es cierto?, 24 horas, 48 horas de evolución. De entrada, ustedes nunca dejan antibióticos. De entrada, no. Independiente que sea muy grave la pancreatitis. Ustedes no dejan de entrada. Porque principalmente o habitualmente la gravedad de la pancreatitis
está dada por la inflamación sistémica y no por una sepsis, que a veces cuesta hacer la diferencia entre sepsis e inflamación sistémica cuando la inflamación sistémica es muy grande. Entonces, hay estas formas de poder, ¿no es cierto?, sospechar una infección. La forma más correcta sería, ¿no es cierto?, hacer una punción de las colecciones o la necrosis y hacer un cultivo y eventualmente, ¿no es cierto?, demostrar que está infectada. Esa es una forma. La otra forma, ¿no es cierto?, hay ciertas imágenes radiológicas que te pueden ayudar, como por ejemplo, sorry. Entonces, una forma, ¿no es cierto?, es hacer una punción y eso nos va a dar, ¿no es cierto?, los cultivos. Otra forma de hacerlo mediante escáner. A veces cuando uno ve burbujas y no mucho aire, ¿no es cierto?, en una necrosis muy extensa, uno también puede sospechar una infección. La procalcitonina también nos puede ayudar a sospechar más una infección. Pero siempre es difícil, ¿ah? Siempre es difícil el punto en que uno dice, no, esto es solamente respuesta del SIDS o es una sepsis y ya está infectado. Eso cuando uno no ha tocado al paciente. Cuando uno en el fondo ya operó al paciente, ¿no es cierto? Y le drenó alguna colección o sacó necrosis, bueno, ahí uno puede hacer cultivo de los tejidos. Ahí es un poco más fácil. Pero la dificultad se da antes de meter un paciente a pabellón. No siempre es fácil hacer esa disquisición y siempre es una pelea entre el cirujano, el internista y el infectólogo. El infectólogo dice que no, uno como cirujano también dice que no, y el intensivista también dice que sí. Entonces siempre es difícil, siempre es una pelea. Pero de entrada, como concepto, nunca. Bingo, acá Juan Carlos, compadre, una consulta. Que, ¿Sí? disculpa, no sé si lo presentaste, pero estaba estudiando, tú sabes, lo otro. ¿Qué tan común es en una pancreatitis ya avanzada con focos de necrosis o necromorragia propiamente tal, el hecho de recuperarse y presentar déficit endocrino? ¿Qué tan común es? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo lo estudiáis? Por favor. Sí, no aumentar nada de eso, pero es poco habitual. En general, los pacientes que han tenido pancreatitis grave, en el fondo con necrosis pancreática de tanto sobre un 50%, o que se metió en el pabellón y se fue sacando tejido pancreático, pueden quedar con algún déficit endocrino, pero lo que sí puede pasar es que queden con déficit exocrinos. El déficit exocrino es un poco más común que el endocrino. Recordar, ¿no es cierto?, que las células beta tienen, entre comillas, como más funcionalidad que el acino. El acino pancreático, que es, ¿no es cierto?, la unidad funcional exocrina, entre comillas, es más sensible a la cantidad de parénquima, versus que la célula beta, que es la unidad funcional endocrina, en general se requiere menos parénquima pancreático. Entonces, es raro que un paciente quede diabético post-pancreatitis, al menos que haya sido muy grave, que el paciente haya operado un montón de veces y que no le haya sacado un montón de páncreas. Es raro ver eso. Y sí, como se llama, no es tan inhabitual ver déficit exocrino, principalmente, ¿no es cierto?, de amilasa, ¿cómo se llama? O sea, perdón, de pancreatina, perdón. Eh, ¿Cómo se llama? Los pacientes que quedan con diarrea secundario a las proteínas. Pero eso habitualmente son pacientes, son pancreatitis graves. Pacientes que estuvieron operados, abiertos en la UCI. Pero una pancreatitis de leve a moderada, severa, en general no pasa. Gracias, Mingo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo, profe, Profe, El Jorge primero y después el Sebastián. profe, tenía una duda. Dentro de los exámenes que se piden en sospecha de una pancreatitis, ¿se suele pedir la procalcitonina como marcador pronóstico? No. No, la procalcitonina en el fondo habitualmente se pide cuando hay sospecha de infección. Si no, la procalcitonina no tiene mucho sentido. Sí, no así la PCR. La PCR sí. La procalcitonina solamente si es que hay sospecha de infección. Ya, ok, gracias. Ah. ¿Sebastián? profe, además del manejo del dolor, ¿se deja algo para el vómito? Sí, claro. Principalmente prokinéticos más que antieméticos, porque en el fondo la fisiopatología de la náusea y vómito es por la distensión de la cámara gástrica o hilo gástrico.
Entonces, habitualmente uno tiende a dejar más prokinéticos más que antieméticos centrales. En general, uno deja metoclopramida o ¿cómo se llama? O el Dislep, que es levocitiricina. O sea, eh, el Dislep es, Juan Carlos Llome, el Dislep es eh, el nombre comercial. Pero uno es de más prokinético. A diferencia del Onda Centrón, que es más a nivel central, uno le evita un poco. Ahora, hay pacientes que tienen muchas náuseas, vómitos, y uno ataca los dos lados, tanto periférico como prokinético, como central, como en Onda Central. Gracias. Pero, prokinético. Gracias, profe. Constanza, Hola, profe, yo le quería preguntar si uno sospechaba que estaba infectado, o sea, como absceso esté infectado, ¿cuánto se espera para la cirugía? Porque bueno, creo que yo entendía de que no se operaba el tiro si es que estaba infectado. no, si está afectado, hay que, o sea, como concepto, toda infección hay que drenarla, como concepto. Eh, entonces, si uno tiene una necrosis infectada, ese paciente habitualmente va a pabellón para desfocarlo. O si tienes un wall of necrosis, que en el fondo que ya está abscedada, o encapsulada la necrosis e infectada, eso en general tienes que drenarlo. En el fondo, al menos que sea una infección media difusa, pero eso habitualmente no se da. Habitualmente la infección se da, ¿no es cierto?, en la zona necrótica. Y eso en el fondo es indicación de cirugía. Ahora, la pregunta es exactamente cuánto operar el paciente, si en ese minuto o un poquito más tiene que estar el paciente estabilizado hemodinámicamente. Pero en general, como concepto, si tú tienes una infección que está localizada, que es la mayoría de las veces, tienes que dar algo. Mingo, una de las preguntas que sucede habitualmente son los pics de amilasa y el que se superpone a la lipasa. Habiendo pasado una semana con un paciente que te dice que tiene toda la clínica de pancreatitis, pero tiene amilasa y lipasa normal, y tú crees que tiene pancreatitis, ¿cuál sería la conducta tuya como para ubicar, digamos, concretar el diagnóstico? Teniendo amilasa y lipasa normal, ¿por dónde iría, cómo lo analizarías tú? Imagen, en el fondo, Imagen. yo tengo una imagen, tengo una clínica compatible y tengo una imagen compatible, me da lo mismo en el fondo cómo está la amilasa y la lipasa. Porque en el fondo se necesitan 2 de 3. Súper, para que les quede claro entonces. Bacán. La Constanza. Ay, no, profe, ya pregunté. Ah, ya, muy bien. Jóvenes, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna otra consulta para ir cerrando un Una poco la pregunta, clase del porque doctor son las 8 Montalvo? casi, ¿Mingo? que ya son las 8, así que me tengo que ir a seguir estudiando para Nada más, pues, ustedes. es momento. Domingo, te quiero agradecer, tú sabes, por el tremendo esfuerzo de tenerte acá. Para nosotros es un privilegio contar con un subespecialista. Tratemos de ver cómo hacer la segunda y última clase, por favor. Pero tú habías hablado del viernes, de repente te conviene, en la tarde, O el miércoles, pero más tarde. o el miércoles un poco más tarde. Yo lo converso, Con los despídete nomás, chiquillos, yo lo veo con el delegado y si no el te mando. viernes, pero más temprano, como después del almuerzo. Ya, como a la una, dices tú, 1 o 2 de la tarde, Por ahí. el viernes, o el miércoles más tarde. Sí. Ya, amigo. Muchas ¿Ya? gracias. Gracias a Buenas todos. noches, buenas jornadas. Muchas Chao. gracias, amigo. Chao. Chao, chao. Jóvenes, quédense conmigo, por favor, para que... Alonso, jóvenes en general, ¿cómo están? Bien, profe, usted. Bien, gracias, estoy Todo bien. bien, doctor. Bueno, les mandé ahí en la lista general, les quiero agradecer por la presencia, es súper bueno que participen, estén con nosotros. Las pruebas las vamos a tener revisadas mañana. Vamos a ver qué onda todo, si alguien quiere revisar la revisión, no hay ningún problema. Me gustaría resolver cuándo vamos a hacer la segunda y última clase del doctor Montalvo, cuándo les conviene a ustedes. Doc, yo creo que idealmente día miércoles, porque el día viernes van viajando algunos a sus ciudades. ¿Ya? ¿Ok? No hay ningún problema. Recuérdense que hay que tener lista la prueba para que la revise la OEM. La prueba la vamos a hacer entonces el otro martes a las 18 horas, ¿correcto?
Sí, dos, correcto. otro Ya que sea igual el curso. Ya. Ah. Jóvenes, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo han estado ustedes? ¿Todos bien, todos vivos? ¿Cómo está el ánimo el primer día? Mañana tenemos simulación. ¿Cómo andamos? Bien, ahí andamos. Doctor, Ya. yo le quiero preguntar que Connie, de vuelta a la semana del 18 empezamos con traumatología, con el servicio de traumatología. ¿ya? ¿Eso dónde es? ¿En la U? Cuarto piso. No, no. Ninguna práctica clínica es en la universidad, todas son en el hospital. Ah, ya en el hospital, ya. ¿Ya? Nada, estamos, jóvenes. Hasta mañana, si Dios quiere. ¿Ya? Cualquier duda o Chao, consulta, profe. sobre todo de orientación respecto a algún tema en particular, me lo hacen saber para ver si les mandamos algún paper y empezamos a estudiar. ¿Ya? Ya, Doc, muchas gracias. Hasta mañana, chao. Chao, Productor. profe, que Chao, esté bien, profe. gracias. Igual. Gracias. Chao.